Recién la compañera Sabarita, la traidora número 2, me comentaba que por suerte en este verano no llegaron las cianobacterias. Vi cianobacterias ¿Viste? allí en el santuario, Ah. en poca cantidad. Y justamente le voy a preguntar, después que desarrolle, que explique y que nos cuente, justamente porque estamos con Alba Negrín, que es toxicóloga del Hospital de Clínicas, le voy a preguntar una cosa, un detalle técnico de los deportes náuticos, que seguramente ella sabe y nos va a desanar. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Alba? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y es así? ¿Poca cianobacteria tenemos este año? Este año ha habido relativamente pocas. Con el calor impresionante. Sí, ha habido mucho calor, pero también la sequía a veces contribuye a producir cambios en estas situaciones. Las floraciones algales nocivas por cianobacterias son características, como tú decías, sobre todo de las aguas dulces, pero a veces en las aguas, por ejemplo, del Río de la Plata, en lugares estuarinos, o ya más hacia el agua salada, que más hacia el este de nuestro país, a veces hay, en cierta manera, como un poco dispersas, ¿no? Por supuesto que cuando el agua está verde, como un puré de arvejas, bueno, ahí la concentración es la máxima, ¿no? ¿Cómo surgen? ¿Cómo es esa planta? Es una planta eso, ¿no? En realidad son cuerpos unicelulares que, bueno, que proliferan cuando tienen condiciones favorables y crecen, es decir, existen de toda la vida. Son organismos antiguos, muy antiguos. Perdóname, vos los veías de chica, ¿no? Sí, los veía de chica. Yo también. Sí, yo tengo muchos años. Pero... Yo también tengo muchos. Yo lo veía de chico y además se jugaba. Soy una persona que soy oriunda de una ciudad costera, que es Colonia del Sacramento. Ah. Y la verdad es que efectivamente... desde niños nosotros veíamos Alba, yo cianobacterias. me teñía el pelo de verde. Ay, no, que nosotros te lo justamente ponías en la cabeza, señora. Teníamos algunas prácticas infantiles que no son las adecuadas. Claro. Porque evidentemente los niños tienen mayores riesgos en esto porque los niños se bañan más. Los niños están más tiempo en el agua. Pueden tragar agua, cuando hay floraciones algales, bueno, verdaderamente pueden ingerir el agua aparte del contacto cutáneo. Y la ¿El contacto cutáneo es jorobado también? Claro, porque te puede dar reacciones alérgicas. Las cianobacterias, cuando se destruyen, tienen partículas volátiles en su composición que son inhaladas. Esa es la que te iba a preguntar. Los deportes náuticos, por ejemplo, ¿no? Llámese los que andan en moto de agua o en lancha, bueno, cuando se genera el spray de la cianobacteria, ahí te lo respirás. Ahí se respira. Es decir, la situación de máximo riesgo es la de los niños, por lo que te decía. La gran cantidad de baños que se dan. Cuando vos vas una tarde a la playa, el niño se baña 10 veces con baños mucho más largos que los que nos damos los adultos. Entonces, eso ya supone una situación de riesgo. Los niños pueden inhalarla y además tragan agua. Entonces, es como la máxima situación de riesgo y vulnerabilidad. Para los que hacen deportes acuáticos, también es una situación de riesgo porque por la exposición que tienen, ¿no? Por esto que tú decías, la posibilidad de inhalación, la posibilidad de un mayor contacto cutáneo también, porque además estas partículas pueden ingresar al organismo y producir daños sistémicos, digamos, no solo alergias cutáneas, sino que pueden traer algunos problemas, sobre todo en niños. O sea, es muy difícil relacionar, o sea, se sabe que tienen un efecto en la salud humana, ha habido exposiciones importantes, sobre todo en Brasil, en nuestro país hubo algún caso vinculado a una lesión hepática en niños. Argentina tiene reportes y notificaciones justamente de deportes acuáticos en el río Paraná y por distintas condiciones quien estaba haciendo moto de agua y qué sé yo en aguas prohibidas quedó como escondido en un lugar, escondiéndose de la prefectura naval y bueno, y tuvo algunos inconvenientes. Alba, si yo veo cianobacterias ahí, donde estás vos, ¿me puedo bañar acá que no hay cianobacterias? Es difícil que esa situación pase, porque las cianobacterias se van extendiendo en los cursos de agua. Las cianobacterias cuando
esto que hablábamos, proliferan más cuando hay una gran cantidad de nutrientes en esa agua. Por eso siempre se habla de que la producción agrícola en el Uruguay y el aumento ha causado lo que se llama eutrofización del agua, de las aguas recreativas, y bueno, ese aumento de la floración algal. Obviamente, cuando hay menos cantidad, el baño es posible. A veces, cuando hay como una dispersión de yerba, que se le llama, ahí el baño es posible. Cuando es puré de arvejas, es más difícil entrar al agua también, ¿no? Porque, ¿no? Realmente, ¿quién se baña en esa agua? Alba, perdón. No, quería salir de las cianobacterias, porque no hay muchas, pero lo que sí hay muchas. No, pará, porque yo le quiero preguntar algo más. ¿Ah, de ciano? Y sí, por querido. favor. Bueno, dale. Porque la primera pregunta fue, ¿está lleno? No. ¿Hay en algún lugar? Sí. Recuerdo hace un par de veranos, cuando era la norma, la cianobacteria, en todo el país, nos decían como que hay zonas en las que están dormidas y de repente afloran, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos en los que vos decís, con estas temperaturas o aquí puede llegar a darse más la floración? Y bueno, tiene que ver, aumenta la floración cuando el agua tiene más nutrientes, cuando el agua está un poco más tranquila, quieta, y la alta temperatura. ¿No? Eso siempre depende de los sitios, pero por ejemplo, cuando hay pequeñas bahías, ensenadas, ahí puede haber más acumulación. Eso llevó a que se implementara por la División de Recursos Acuáticos un monitoreo de las aguas recreativas. Y eso es siempre importante porque Uruguay ha dado esos pasos que son importantes, porque son importantes en la prevención. Después, cada uno termina... Se detecta que hay pasto en la yerba, ¿no? Y ahí la recomendación es no tomar baños o no tomar baños prolongados. Pero no me sigan con los cultivos hasta los 10 milímetros de la costa, porque si no se toma, no se prevé las eso. Sociedades tienen que llegar a equilibrios sanos, tanto en lo productivo como en lo recreativo, creo yo. ¿Puedo salir a cianobacteria? Lo que usted quiera. Porque ahora se va a enojar la señora también, porque aparecieron las aguavivas. Está lleno de aguavivas en el este. ¿Otra vez? Sí, además unos aguavivones gigantes. Apareció, a ver, corregime si me equivoco. En el río hay tapioca. Son unas cosas, las chiquititas. Ay, qué molestas que son. ¿Eso pica? Te pregunto lo primero. Y eso da una irritación cutánea. O sea, tiene un elemento que es irritativo. Ahora sabes también de tapioca. ¿Pero nunca te pasó que se te metan dentro del traje de baño en tus zonas complicadas y salís con todo ardiendo? Nos pasa a todos, con las tapioquitas. ¿Nunca te pasó? Perdón. Levante la mano, a ver, ¿quién le pasó? No te creo nada. Todos levantan la mano. No, la chiquitita estamos hablando. Y sí, ¿no? Bueno, esa decís que te genera, bien. Eso te genera una irritación cutánea, claro. Pero lo que te comentaba obviamente esto forma parte de lo que nosotros llamamos toxicología del verano, porque nos bañamos, porque estamos mucho más en contacto con estos elementos, con la naturaleza. Volvemos un poco a la naturaleza en verano. Pero aparecieron las grandes. Entonces, la pregunta que te hago, no sé cuál es la postura de Sabarita, la gente que las saca del agua. ¿Qué haces con las aguavivas? Estaba lleno, me decían que estaba lleno de unos aguavivones grandes, ¿no? Claro, las aguas vivas tienen elementos urticantes en la parte inferior. La gente que las agarra las toma por la parte superior y ahí no hay riesgo. Sí. El hecho de sacarlas del agua determina que esa agua viva no sobreviva. ¿Y? Y bueno, hay otras en el agua y entonces, bueno, la gente que lo hace para proteger ese entorno. Se va a llenar de nuevo en 2 segundos. Pero digo también que va a pasar eso. Y sí, porque cuando hay condiciones acuáticas para que aparezcan las aguas vivas, que justamente, por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos el estuario del Río de la Plata, que es una mezcla de agua dulce y salada. Y a veces nosotros miramos la costa de Montevideo, por ejemplo, y vemos que parece mar, y otros días parece el Río de la Plata marrón color león. Entonces, esas características hacen que los animales y los elementos cambian también. Cambian los peces, puede cambiar también la aparición de aguas vivas. Cuando hay
épocas de seca suele pasar que en Montevideo hay más aguas vivas y en el este también, ¿no? Porque hay corrientes muy cálidas. Y es lo que ha pasado este verano. ¿Qué picaduras se reportan a nivel, hablando a nivel toxicológico, ¿no? Al hospital de clínicas por animales en el verano, en la temporada? Bueno, en la temporada tenemos una amplia variedad, porque comenzamos desde el oeste del país y el norte, el litoral, por ejemplo, con las rayas, ¿no? Que es un pez que tiene un apéndice que lo pega como si fuera un látigo cuando alguien lo pisa, eso produce una lesión, libera una pequeña cantidad de toxina y siempre las personas consultan porque es un dolor lacerante, es un dolor, es un corte, es un corte y entonces las personas siempre terminan consultando. Esos son uno de los reportes de accidentes que tenemos a nivel del verano en el agua. Allí habría que acudir al centro hospitalario, porque una cosa es el agua viva que uno con vinagre puede zafar un poco, pero ahí es más grave. Alba, con las rayas hay que ir, por el dolor, siempre hay que ir. Eso depende del nivel de tolerancia que tenga la persona. Alba, ¿y el bagre con el pincho ese de Bueno, arriba el bagre también tiene esa modificación de sus aletas y eso produce también una lesión. La ponzoña de eso está poco estudiada, a tal punto que se discute si realmente tiene una toxina o no, pero las personas consultan justamente por el dolor. Por el dolor. Luego en el agua a veces también están la marea roja, que también es monitorizada en nuestro país, pero esos son toxinas que ingresan por ingestión, ingresarían por ingestión de berberechos, mejillones, pero las aguas son siempre monitorizadas y siempre es lo que da origen a cuando hay niveles muy altos de contaminación por ciertos dinoflagelados que se llaman, se emite un comunicado que es lo que genera las vedas, las vedas de uso de estos productos o de recolección. O sea, en nuestro país testea la costa y testea también los bancos de pesca de donde se recogen estos animales para evitar justamente la ingestión y poder regular y comer eso con seguridad, ¿no? Alba, las mordeduras de ofidios, ¿no? Que en las zonas rocosas, llámese La Valleja, ¿no? Donde te puedes encontrar con la crucera, la famosa crucera. ¿Te animas a darnos un indicativo de qué hacer? Porque te puede pasar, además, a mí me preocuparía muchísimo porque no tengo mucha idea, solo además que el suero antiofídico, ¿no? Y a dónde recurrir, cómo hacer y qué tiempos tengo. Con las víboras que tenemos en nuestro país, ¿es una emergencia? ¿Es para salir con la sirena puesta o puedo tener mi tiempo? Bueno, el accidente ofídico en nuestro país es el accidente causado por animales ponzoñosos, es el más grave. Nosotros registramos en el Centro de Toxicología más o menos entre 50 a 70 accidentes por año. Por supuesto que la población más afectada es la población rural, por su trabajo, por su contacto con el medio. También son accidentes más de verano y de épocas cálidas. También la seca influye. Y también son accidentes graves. La consulta tiene que ser precoz. En Uruguay ¿Qué es precoz? Es precoz. Y las personas en nuestro país... Me preocupa un niño, que me muerda a mí, pero es chiquito. No, es un accidente grave en este caso es igualmente grave para niños que para adultos. Bien. Si la persona no consulta rápidamente para poder darle... ¿En cuánto rápidamente? Anda volando. Bueno, mira, en nuestro país, las personas, por nuestros datos epidemiológicos, consultan alrededor de la primera hora, primeras 2 horas, generalmente en la primera hora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el accidente, buenas vías de acceso y de llegada a los centros de salud, muchos centros de salud, donde la persona hace el primer contacto. ¿Todos tienen suero antiofídico? El suero antiofídico es
la distribución del suero antiofídico es establecida por algo que se llama la Comisión Nacional de Asesoramiento en Ofidismo, que es mixta entre la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud Pública, y que yo integro desde hace varios años junto con otros compañeros, también por ejemplo, del área de la bioquímica, de la biología y de la toxicología. En realidad, el suero antiofídico es un medicamento de alto valor biológico porque cuesta trabajo producirlo, porque es un suero que se produce por inoculación a caballo, lleva un procesamiento dentro de laboratorios que están sometidos a las buenas prácticas de manufactura actuales. Entonces, es un elemento muy valioso por eso. Uruguay lo tiene disponible en los lugares donde hay accidentes, donde hay CTI, porque el uso del suero antiofídico cuando está indicado es lo correcto, pero a veces puede no estar indicado, puede traer complicaciones el uso, por eso es que siempre debe hacerse en un centro asistencial. El Ministerio de Salud Pública es quien lo adquiere, actualmente se adquiere de la República Argentina y se distribuye en los centros públicos de todo el país. Los accidentes ofídicos, como tú decías, los más frecuentes son causados por cruceras, ¿no? Por la Botrops alternatus. También nuestro país tiene otra Botrops, que es la Botrops pubescens, que es la yara. Esa sí es de los pedregales. La más frecuente en todo el país es la crucera. Esa la tenés en las zonas de bañado, en las zonas costeras, ¿no? Y la consulta debe ser precoz. Y si es necesario hay que volver a reconsultar. Nosotros en el Centro de Toxicología lo que tenemos es un médico de guardia, toxicólogo o especializado o en vías de especialización, que recibe una consulta y se recibe una fotografía digital hoy día, y ahí se decide en conjunto con el médico que está del otro lado si es pertinente, si corresponde administrar el suero o no. Eso del torniquete es leyenda, ¿no? No, ni torniquete, ninguna Ni maniobra. chupar, ni La chupar única el veneno. maniobra antes de ir al centro asistencial es el lavado de la zona con agua y jabón. Y nada más. Ir al centro asistencial. Qué de bolazos que hay con eso, ¿no? Porque este tipo de víboras lo que producen, o sea, las víboras que más causan accidentes graves en nuestro país, lo que alteran es la coagulación de la sangre. Entonces, ninguna maniobra sobre lo local, porque eso perjudica incluso el diagnóstico. Perfecto. Porque la foto de la lesión es lo que nos permite hacer el diagnóstico. No es necesario, antiguamente, las personas trataban de cazar el animal y de llevarlo. Eso no es necesario porque el que te va a atender es un médico. Claro. El médico actúa sobre las lesiones que tú tenés y en forma preventiva, cautelar, se te piden algunos exámenes y se ve la evolución. Cuanto más rápido llegues al centro asistencial, Bárbaro. mejor. Bien. ¿Tá? Y suero hay por todo el país. Doctora Álvara Negrín, especialista en toxicología del Hospital de Clínicas. Interesantísimo todo lo que contó y todos los mitos que supo desterrar. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas esta gracias. mañana con Gracias, un nosotros. placer. A las órdenes.